Lo primero, que es importante, es el reconocimiento de una crisis. El país está en una crisis y la crisis tiene un responsable, el Tribunal Supremo Electoral y la ley electoral que tenemos, que no garantiza que cuando vamos a elecciones, los votos que usted deposita en la urna reflejen verdaderamente y sin duda el resultado. Yo creo que a través de estos canales del Pulso, al quien agradezco esta entrevista, lo dije muchas veces el año pasado, sin reformas electorales, las elecciones, lejos de resolvernos las diferencias, van a provocar una crisis muy profunda. Y hoy el propio presidente Hernández lo reconoce al llamar a un diálogo. Y eso es importante, no podemos solucionar ninguna crisis sin reconocer que existe. La alianza y el gobierno son quienes deben de resolver la crisis. ¿Por qué? Porque son las fuerzas mayoritarias que están en pugna. Muy bien, ya con el reconocimiento de una crisis, ahora debemos hacer viable el diálogo. ¿Y cómo hacemos viable el diálogo? Creo yo que, dada la polarización que hay en nuestra sociedad hoy, en este momento, mi propuesta sería que el diálogo se instale a la brevedad con la mediación internacional, que podría ser, a mi juicio, tal vez 3 personas, 3 personalidades internacionales, 3 expresidentes, un expresidente afín a la alianza, afín a nuestros puntos de vista, un expresidente afín al Partido Nacional y un expresidente que sea imparcial, que podamos buscar a alguien que pueda ser un fiel de la balanza y que todos podamos confiar en su criterio. Eso sería un buen primer paso para salir del atolladero en el que estamos como nación. Lo primero que debe de estar claro es que Honduras no puede aspirar ni una vez más a ir a un proceso electoral donde la oposición no tiene ninguna garantía, como ocurrió en el recién proceso electoral. Por tanto, una reforma electoral profunda es necesaria, pero también considero que la reconstrucción de las instituciones no puede darse sin darle legitimidad nuevamente a estas instituciones y a nuestra institucionalidad. Y para eso siempre es el mecanismo, la constituyente, donde le da al pueblo la posibilidad de escoger diputados constituyentes que puedan construir un nuevo marco jurídico, una nueva carta magna, reconstruir el contrato social que se requiere para que las democracias funcionen. Ahí hay 2 temas de fondo. Si nos sentamos y hacemos eso, créame, pueblo hondureño, que podríamos estar empezando el año con pie derecho para evitar que no se vuelvan a repetir los conflictos como el del 2009, ni como el que dejaron las recientes elecciones del 2017. Yo creo que debe de ser una representación de todos los hondureños. Ahí hay un tema que es importante. Yo vengo sosteniendo y defendiendo la tesis de la constituyente desde el 2009, porque considero que es una necesidad histórica y que ahora la crisis pone y saca a flote las debilidades institucionales que tenemos como país. Por tanto, la constituyente nunca puede ser producto de una imposición de nadie para nadie. La constituyente solo puede nacer de un acuerdo político de las fuerzas beligerantes más poderosas del país. Y creo que las condiciones están dadas. Número 2, debe de ser electa por el pueblo hondureño. Debe de ser electa libremente. Y no podemos ir a una elección de constituyente con David Matamoros de presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque tendríamos los mismos resultados que tuvimos apenas hace unos meses en noviembre. Y número 3, lo que la constituyente haga una vez instalada, cuando saque su constitución un nuevo contrato social, debe de ser refrendado por el pueblo a través de un referéndum. Y de esa manera podemos tener un nuevo contrato social, podemos devolverle a las instituciones de nuestro país legitimidad y también podemos
prometerle a los hondureños que las cosas de aquí en adelante van a ser diferentes, que la violación a la ley no será una práctica, que la corrupción no será una práctica, porque debemos crear mecanismos nuevos que garanticen que la corrupción no se lleve el dinero para desarrollar el país. Pero también debemos garantizar de que en nuestro país todos tengamos las oportunidades de desarrollarnos y de crecer como seres humanos para poder sacar de nuestras capacidades lo mejor y así no depender de una bolsa solidaria, así poder estudiar, poder trabajar y desarrollar nuestro país. En fin, puede sonar como una utopía. Crear el sueño hondureño debe de ser el objetivo de todo buen hondureño en este momento. Yo no puedo hablar por parte del oficialismo, no sé qué estarán pensando ellos. Yo solo puedo hablar por parte de lo que ha sido la constante en nuestro reclamo desde el 2009. Convoquemos al pueblo, hagamos un plebiscito para que el pueblo decida si quiere o no una nueva constitución. Por eso la nueva constitución pasa por 3 consultas. La primera es preguntarle al pueblo si la quiere. ¿Qué tal que el pueblo diga que no? Bueno, si el pueblo dice que no, seguimos como estamos. Pero si el pueblo dice que sí, entonces se convoca a elecciones para la nueva constitución y de ahí se refrenda esto. Entonces yo creo que en Libre y en la Alianza sí hay voluntad política, por supuesto que la hay. Si ese es uno de los acuerdos que firmó la Alianza, el primer acuerdo de la Alianza es consultarle al pueblo si quiere o no una nueva constitución. Yo creo que la Alianza tiene 2 liderazgos claros, el del coordinador de la Alianza y expresidente Manuel Zelaya y el del candidato presidencial Salvador Narrala. Por tanto, creo que los dos deben de participar en una de las etapas, pero la construcción de todos los acuerdos pueden ser equipos, no pueden ser necesariamente directamente ellos. Eso se definiría conforme al acuerdo que se vaya construyendo con la mediación internacional, la agenda, el mecanismo, todo eso se debe de pactar para que funcione, porque no podemos ir a un diálogo simplemente para que tomen una foto y para que todo quede igual como está. Si vamos a un diálogo es porque debe de haber cambios y es porque lo que se acuerde en ese diálogo debe de tener un carácter vinculante, que quiere decir que lo que ahí se acuerde se convierta en ley. Ya eso es ir más allá de lo que a mí me corresponde o compete. Pero es innegable que hay expresidentes de alta talla moral, afines tanto a la Alianza como afines también a los otros partidos o al Partido Nacional, que podrían jugar ese rol. Te voy a poner un ejemplo. En el 2010 y en el 2011, mejor dicho, el acuerdo de Cartagena se hizo con la mediación del presidente Santos de Colombia y del presidente Chávez de Venezuela. Ya el presidente Chávez no está. Entonces podríamos buscar a alguien más que pueda tener esa capacidad de generarle confianza a la alianza, de que en el diálogo va a haber un balance, de que en el diálogo no va a haber favoritismo por una opción o por la otra, sino que se va a favorecer la razón y se va a favorecer el bienestar del pueblo hondureño. Y eso es lo que debemos buscar. A mí me gustaría, por decirte alguien como el presidente Martín Torrijos de Panamá, a quien conozco, a quien sabemos de su calidad, pero que esa es una opción mía, es un gusto mío.